le damos una grata bienvenida, un feliz sábado para Amén. cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga en este día y que podamos disfrutar de la palabra de Dios. Así que ahora vamos a la siguiente parte, si no me equivoco, es la oración, y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio si él puede hacer la oración. Así podemos rápidamente empezar con nuestro estudio de la escuela sabática. ¿Ya? Oremos. Padre Santo y amado que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar reunidos aquí por este medio. Amén. Gracias, Señor, por las tantas bendiciones que hemos recibido y seguimos recibiendo, Señor, por tu gran amor, por tu Hijo Jesús, Señor. Señor, palabras que hemos de escuchar esta mañana sean las tuyas, Señor. Podamos poner en práctica lo que nuestros corazones aprenden, que nuestras mentes sean abiertas, Señor. Que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Amén. Lo hacemos y pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Sergio, por la oración. Aquí estamos una vez más, como le estabas comentando recién, tenemos nuestro estudio de la escuela sabática bastante interesante, un estudio que tiene muchas cosas para comentar, muchas cosas para decir. Cómo abordar pasajes difíciles. Es la lección 12. Acá en Australia es 20 de junio, sábado 20 de junio. Por ahí algunos hermanos en diferentes partes del mundo nos están mirando y todavía es viernes. Pero bueno, nosotros estamos un poco adelantados en ese sentido y queremos empezar nuestro estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a hacerlo y le vamos a dejar a nuestro invitado. Hoy tenemos al pastor Esteban Bor. Él está participando con nosotros desde Estados Unidos. Primeramente queremos agradecerle, pastor, por poder estar con nosotros, por participar y estar dispuesto a repasar la escuela sabática. No voy a hacer más introducción, quiero aprovecharlo al pastor, quiero que él tome todo el tiempo que tenemos por delante y que pueda desarrollar el estudio de nuestra escuela sabática. Así que le voy a pedir al pastor si él puede empezar con el estudio de esta mañana. Pastor, adelante, el tiempo es suyo. Saludos, Erwin. Quería preguntar nada más de cuánto tiempo disponemos para la clase. Mire, el tiempo lo maneja usted, pastor. El tiempo es suyo. Tenemos hasta las 11 de la mañana. Después de ahí tenemos entendido que usted tiene otro compromiso. Así que desde ahora hasta las 11 de la mañana, el tiempo es suyo. Manéjelo el tiempo como a usted le parece. Si quiere, podemos avanzar con la escuela sabática. Después podemos tener una tanda de preguntas y respuestas. Eso lo va a manejar usted, pastor. El tiempo es suyo. Ahora Okay. son las 9:30 aquí en Australia, Pastor Bor. Sí, quiero desearles un feliz sábado. Aquí en este momento son las 4:30 de la tarde, el viernes. Y estoy aquí en mi oficina, en la casa. Está haciendo mucho calor hoy, más o menos unos 36, 37 grados aquí en Fresno. Pronto se pondrá el sol aquí, por ahí dentro de unas 4 horas. Así que vamos a estudiar la lección que tenemos para esta semana, que se relaciona con interpretar pasajes difíciles. Quiero comenzar leyendo el versículo de memoria o los versículos de memoria y luego subrayar algunas cosas que encontramos en ese pasaje, esos dos versículos. Segundo de Pedro 3, 15 y 16. Aquí el apóstol Pedro está hablando en cuanto a su colega, el apóstol Pablo, y dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Saben que hay algunas cosas que escribió el apóstol Pablo
que hasta el día de hoy yo no las entiendo plenamente tampoco. Así que Pedro no era el único. Pero luego Pedro, en vez de echarle la culpa a Pablo, luego dice, los cuales los indoctos, es decir, los que no han estudiado, y los inconstantes, que significa los que no tienen ancla, los que se mueven de aquí para allá, tuercen. Es decir, Pedro le está echando la culpa no a Pablo, sino a los indoctos y a los inconstantes que tuercen a lo que escribió el apóstol Pablo, y no solo lo que escribió Pablo, sino que dice también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, quiero resumir los principios claves que cubre la lección. Y luego lo que quiero hacer es tomar algunos textos difíciles, algunos textos que parecen contradictorios, pero que cuando los estudiamos específicamente nos damos cuenta que no hay contradicción, no hay confusión. La lección básicamente nos da los principios, pero la lección fuera del caso del ladrón en la cruz y el sábado no provee ejemplos específicos de textos que son difíciles y que debemos interpretar correctamente. Así que los principios principales de la lección son: número 1, siempre debemos orar antes de estudiar las escrituras. Es indispensable orar para pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró las escrituras y solo el Espíritu Santo puede explicarnos lo que él inspiró. En segundo lugar, y esto es muy importante, necesitamos tener una confianza implícita en la palabra de Dios cuando venimos a la Biblia. No hay lugar para dudas. No podemos venir y decir, bueno, vamos a ver si este pasaje se contradice o no. Necesitamos estar seguros de que la palabra de Dios es inspirada y que no se contradice la palabra de Dios. Luego, la lección nos dice que debemos tener una mente inquisitiva. Es decir, debemos investigar, debemos excavar las escrituras. Jesús no dijo estudiad las escrituras, ni tampoco dijo leedlas, dijo escudriñad las escrituras. El trabajo de estudiar la Biblia es como la obra de un detective que busca una clave aquí, otra clave allá para resolver el problema que está tratando. El siguiente punto que cubre la lección es que debemos ser persistentes. No solamente debemos tener una mente inquisitiva, sino que debemos ser persistentes en nuestro estudio. No debemos rendirnos fácilmente, porque algunos leen un texto y dicen, eso está tan difícil, eso nadie lo puede entender, y se rinden. Pero necesitamos tener un estudio persistente y no rendirnos cuando tenemos textos que no son fáciles de entender. El siguiente principio es que debemos tener una mente abierta sin ideas preconcebidas. Es decir, no debemos venir al texto ya pensando que sabemos lo que significa el texto, sino que debemos venir al texto con una mente abierta para que el texto nos enseñe lo que realmente el texto dice y no lo que yo creo que dice. El siguiente punto es que debemos estar dispuestos de cambiar de opinión en cuanto a un texto. Quiero decirles que varias veces en mi ministerio yo he tenido que cambiar mi interpretación de un versículo bíblico, no de doctrinas, pero de determinado versículo bíblico. He dicho, bueno, cuando yo enseñé esto la primera vez, pues creía que era la interpretación correcta, pero luego con más estudio me ha tocado cambiar mi punto de vista. Uno tiene que tener la humildad de reconocer que uno no es infalible y que con el transcurso del tiempo uno puede cambiar su punto de vista cuando consigue más evidencia. Y luego el último punto que considero uno de los más importantes es que debemos tener la disposición de obedecer lo que nosotros estudiamos. En Juan 7:17 dice claramente Jesús que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no.
Así que esos son los principios que cubre la lección, en resumen. Ahora quiero tomar algunos versículos claves que no menciona la lección para ilustrar cómo tratar con textos que son difíciles, pasajes bíblicos que son difíciles. Y lo primero que quiero tratar, el primer ejemplo que quiero tratar, es el relato de la muerte de Judas Iscariote. Ahora, cuando uno lee Hechos, el capítulo 1 y el versículo 18, y luego lee Mateo 27:5, parece haber una contradicción entre uno y el otro sobre la forma en que murió Judas. Voy a leer Hechos 1 y el versículo 18, donde nos dice cómo fue que murió Judas. Está hablando aquí Pedro en el día del Pentecostés, o antes del Pentecostés. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así que el libro de Hechos dice que Judas cayó cierta distancia, cayó de cabeza, se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. Pero el relato de Mateo 27:5 parece ser contradictorio. Allí dice que Judas fue donde los líderes espirituales y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Así que como uno reconcilia esos dos relatos de la muerte de Judas. Una persona que no viene a la Biblia creyendo que la Biblia fue inspirada y que los textos tienen una solución, puede ser que diga, bueno, pues lo que pasa es que Lucas, quien escribió el libro de Hechos, y Mateo, pues escucharon un diferente relato en cuanto a cómo murió Judas y los dos pusieron su punto de vista y son contradictorios. Pero la hermana White nos da la clave para entender que no hay contradicción entre los dos relatos. Quiero leerles la interpretación que nos da el Espíritu de Profecía en el Deseado de todas las gentes, página 670. Van a ver que hay una forma de reconciliar textos que parecen contradictorios. Dice Elena White en el Deseado de todas las gentes, página 670, que cuando Jesús iba camino a la cruz, ese mismo día algo interesante sucedió. Leo. Más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros estaban devorándolo. No hay contradicción. Pero si uno es superficial y no persiste en el estudio y dice, bueno, ¿cómo podemos reconciliar estos versículos? La hermana White, claro, bajo inspiración, reconcilió los dos relatos. Judas se colgó bien alto en una rama de un árbol, se rompió la soga, cayó una larga distancia de cabeza, se le abrió el estómago y se le salieron las entrañas. Es un ejemplo de lo que parece ser una contradicción, pero cuando uno reflexiona y piensa, en realidad hay forma de reconciliar esos dos relatos. El segundo ejemplo que les quiero dar es la inscripción sobre la cruz de Jesús. Los evangelios tienen un diferente relato en cuanto a la inscripción que pusieron encima de la cruz. Les menciono, Mateo 27:37 dice que el aviso decía Jesús, el rey de los judíos. Cuando uno lee Marcos 15:26, dice el rey de los judíos.
Es decir, Jesús no se menciona ahí, dice el rey de los judíos. Lucas 23:38 dice lo mismo que el Evangelio según San Marcos. Dice el rey de los judíos. Pero cuando uno va al Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 19, uno encuentra que dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces los críticos de la Biblia dicen, no se pudieron poner de acuerdo los evangelistas y cada uno puso algo diferente en cuanto a lo que estaba sobre la cruz. Pero el asunto es, ustedes saben que el entero es igual a la suma de sus partes. Es decir, algo que es entero es igual a la suma de todas las partes de ese entero. Así que el hecho de que Mateo pone Jesús, el rey de los judíos, solo parte de lo que estaba sobre la cruz para caber con la tesis o con el tema de su evangelio, y que Juan da el título completo, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, no es contradicción. Sencillamente cada uno está poniendo la porción del aviso que cuadra con el objetivo por el cual se escribió ese evangelio. No hay contradicción. El siguiente ejemplo que les quiero dar es la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro. Ahora, debo decirles que los eruditos más recientes, los eruditos no adventistas más recientes, dicen que esa historia no ocurrió en la vida real. Hace mucho tiempo, los eruditos usaban esta historia para comprobar que cuando una persona se muere y murió perdida, que en ese momento iba a quemarse en el infierno. Ya la mayoría de los eruditos no usan esa historia de esta manera. Ya la mayoría de los eruditos dicen, no, esa es una historia imaginaria que tenía un propósito, y ese propósito era que lo que hacemos en esta vida, la forma como vivimos esta vida y usamos nuestra mayordomía, determina nuestro destino eterno. Ahora, hay un detalle en esta parábola que es crucial y que la mayoría de los comentaristas no han visto. Vamos a leer Lucas 16, 27 al 31. Lucas 16, 27 al 31. Y yo creo que a veces nosotros cuando discutimos con algún evangélico, algún pentecostal, y tratamos le decimos, no, esto es una parábola, esto no sucedió en la vida real. En realidad hay un mejor argumento que ese, aunque sí es una historia imaginaria, no sucedió en la vida real, pero hay un argumento más poderoso que ese. Y ustedes ven que este capítulo 16 de Lucas, donde se relata el rico y Lázaro, parece contradecir otros textos bíblicos. Donde la Biblia dice que cuando una persona muere, queda en el sepulcro hasta el momento de la resurrección. Así que parece haber una contradicción entre la historia de rico y Lázaro y lo que dice el resto de la Biblia, que una persona cuando muere queda en el sepulcro y luego al final de la historia, si fue impío, es echado en el lago de fuego. Ahora, es muy importante que nosotros reconozcamos que esta parábola que aparece en Lucas, el capítulo 16, es una parábola que le dirigió Jesús a los fariseos. Es decir, esta parábola que era una historia que Jesús específicamente le dirigió a los fariseos. Noten lo que dice Lucas 16, 14, que viene antes de la parábola. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Ahora, un dato muy importante es que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Es decir, este concepto de la parábola lo tenían los fariseos. Los saduceos no creían en una vida futura. Los saduceos creían que cuando una persona moría, ya era el fin. No había resurrección, la gente no iba a ninguna parte para quemarse, no iba al cielo. Sencillamente la muerte era el fin. Pero los fariseos creían que cuando una persona moría, si había hecho suficientes obras buenas, entonces iba al seno de Abraham. Y si había hecho mayormente obras malas, las malas se sobreponían a las buenas, entonces se iba a quemar al Hades. Es decir, Jesús no inventó esta historia.
esta historia ya la tenían los fariseos. Ahora vamos a leer Lucas 16, 27 al 31, ya tomando en cuenta que esta historia Jesús la contó especialmente hablando de los fariseos. Y debo decirles que aquí el rico representa al fariseo, representa no solo al fariseo, sino a toda la nación judía. Mientras que Lázaro representa a los gentiles. Es decir, el rico representa a los judíos y Lázaro representa a los gentiles. Los judíos pensaban que ellos iban a ir directamente al seno de Abraham porque eran judíos, eran de la raza favorecida. Y que los pobres gentiles, pues esos terminaban allá en el Hades quemándose. Pero Jesús le dio un vuelco a la historia. Jesús dijo, no. El gentil se fue al seno de Abraham, aunque no tenía sangre de Abraham, mientras el que tenía sangre de Abraham, ese se fue a quemar al Hades. Fue una historia, Jesús le dio un vuelco revolucionario a esta historia. Versículo 27. Noten con cuidado. Entonces le dijo el hombre rico a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, el rico le dice a Abraham, por favor, manda a Lázaro para que Lázaro le avise a mis hermanos cuán terrible es este lugar, para que entonces ellos no terminen aquí también. Note lo que dice el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Los judíos, ¿verdad? Así que el rico representa a los judíos. No, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él, es decir, el rico, entonces dijo, no, padre Abraham, ahora escuchen con cuidado. Pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Yo pregunto, ¿puede una persona ir a hablar con un vivo de entre los muertos? No, eso es espiritismo. Una persona no puede ir a hablar con otra persona después de muerto, antes de la resurrección. Pero aquí el rico está diciendo, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Es decir, está diciendo que Lázaro que vaya de entre los muertos para hablar con los hermanos. Pero Jesús le da un vuelco interesante en el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa palabra levantare es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para la resurrección. Es decir, Abraham creía en la resurrección, que si Lázaro iba a ir, que él iba a ir resucitado, no de entre los muertos. Así que claramente esto indica que Jesús estaba hablando de los fariseos y estaba demostrando que Abraham no creía que una persona podía ir de entre los muertos para hablar con otro, sino tenía que levantarse de los muertos para hablar con los demás. Ahora, hay un detalle interesante y aquí estoy ilustrando la importancia que tiene estudiar no solo el pasaje para descifrarlo, sino que debemos estudiar todo lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a esto. Ahora, ¿a quién representa Lázaro? Saben que lo que dicen los que creen que esto no es una parábola, sino una historia, dicen que esta es la única historia o parábola a donde Jesús usó un nombre propio. Y eso es verdad. Las demás parábolas, Jesús dice, hubo un cierto hombre, hubo un cierto agricultor, pero no da nombres. Pero en esta parábola dio el nombre de Lázaro. Interesante. ¿Por qué razón? Hay una razón muy especial. Pero antes de leer el texto clave, quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 15. Les estoy ilustrando aquí la importancia que tenemos de no ver que hay contradicciones, que el rico y Lázaro dice que cuando la gente muere se va para el infierno y otros textos dicen no, se van para el sepulcro. No, hay forma de reconciliar todo esto.
En Mateo 15, Mateo el capítulo 15, encontramos una historia muy interesante. Mateo el capítulo 15, y voy a leer los versículos, a ver si lo encuentro aquí. Versículo 20. Bueno, ustedes conocen la historia de la mujer sirofenicia. Voy a leer empezando en el versículo 25. Entonces ella vino, la mujer sirofenicia, la gentil, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, porque quería que Jesús sanara a la hija. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero ahora escuchen bien, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que tenemos aquí el amo, tenemos perrillos y tenemos el comer las migajas. Ahora, vamos a Lucas 16, nuevamente Lucas 16, a la historia del rico y Lázaro, y vamos a ver algo muy interesante, para que vean que Lázaro representa a los gentiles, porque esta mujer era gentil. Dice en Lucas el capítulo 16, empezando en el versículo donde empieza la parábola, el versículo, a ver aquí, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse, escuchen bien, de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los mismos elementos de Mateo al capítulo 15. Es decir, Lázaro representa a los gentiles. Ahora, ¿por qué se menciona el nombre propio de Lázaro? Recuerdan que en esta historia, Abraham le dijo al rico, las palabras: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Ahora, después de esto, el Señor Jesucristo resucitó a un hombre llamado Lázaro. Por eso es que se usa el nombre. Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro. Y yo pregunto, ¿creyeron los judíos, los fariseos, creyeron en Cristo porque resucitó a Lázaro? En Juan 11 dice que querían matar a Lázaro y querían matar a Jesús también. Por eso Jesús puso un nombre propio en esta parábola, porque quería conectarlo con el asunto de la resurrección de Lázaro. Así que esta es una ilustración de cómo debemos estudiar las Escrituras. Debemos usar una concordancia para dejar que la Biblia misma se explique. No necesitamos, en otras palabras, no necesitamos de los eruditos, aunque no hay ningún problema con eruditos y con comentarios. Está muy bien. Pero por nosotros mismos, comparando un texto con otro, podemos reconciliar textos que parecen no estar en armonía. El siguiente ejemplo les quiero dar de los escritos de Elena White, porque los mismos principios que aplicamos a la Biblia se le aplican a la hermana White. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia inspiró los escritos de la hermana White. Así que el método tiene que ser el mismo. Ahora, yo he tenido muchas reuniones por Zoom en las últimas semanas desde que hemos estado en cuarentena. Y he presentado en varios lugares un tema sobre Mateo, el capítulo 24. Y he mostrado cómo Mateo 24 está en orden cronológico. Es decir, desde el capítulo 24, desde el capítulo 24 y el versículo 4 hasta el versículo 31, todos los eventos están en el orden en que ocurren, uno después de otro, en orden cronológico.
Eso se puede ver por el uso de la palabra entonces. Aparece 9 veces en Mateo 24 la palabra entonces. Esto, entonces esto, entonces esto, entonces esto. Así que yo siempre he presentado toda la secuencia de eventos finales desde el versículo 4 hasta el versículo 31. Y cuando llego al final del tema, doy una sesión de preguntas y respuestas. Y en la sesión de preguntas y respuestas, siempre surge la misma pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Bueno, si vamos a Mateo 24 y el versículo 29, Mateo 24 y el versículo 29, dice que después del tiempo de angustia, después de la gran tribulación se menciona en el versículo 21. Empezando en el versículo 21 está el tiempo de angustia. Y entonces luego viene la falsificación de la segunda venida. Si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí, no lo creáis. Y luego entonces encontramos un poco más adelante en el versículo 29, al final de la tribulación, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, lo que dicen en la pregunta siempre cuando estoy en Zoom y estoy hablando del orden de eventos en Mateo el capítulo 24, dicen, pero Pastor Bor, esas señales que aparecen en el versículo 29 ocurrieron en 1755, en 1780 y en 1833. Eso fue antes de la gran tribulación. Así que, ¿cómo dice usted que el versículo 29 está hablando de señales en la segunda venida? Y bueno, es una buena pregunta. Y por un tiempo, pues yo dije, oye, de verdad, ¿cómo interpretamos esto? Y luego lo estudié con más cuidado. Lo estudié con mucho más cuidado. Porque parecía que el versículo 29 no estaba en orden cronológico. Porque si el versículo 29 tiene que ver con el gran terremoto de Lisboa en 1755 y tiene que ver con el oscurecimiento del sol y la luna tornada en sangre en 1780 y la caída de las estrellas en 1833. Eso es antes del tiempo de angustia, así que estaría fuera de orden cronológico. Pero luego decidí investigar un poquito más esta cosa y descubrí algo muy interesante. Y es que las señales de Mateo 24-29 ocurren en la segunda venida de Jesús, mientras que las otras señales en los cielos no se mencionan aquí en Mateo 24, se mencionan en Apocalipsis 6, 12 y 13. Es decir, son dos grupos de señales distintos. El primer grupo de señales está en Apocalipsis 6, 12 y 13. El segundo grupo de señales que tiene que ver con la segunda venida está en Mateo 24 y el versículo 29. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabemos eso? Bueno, sabemos eso porque si ustedes van a Apocalipsis 6, 12 y 13, nuevamente estamos dejando que toda la Biblia se interprete. Estamos viendo todo lo que la Biblia tiene que decir. Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 12 y 13 dice lo siguiente. Y miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Y aquí viene un detalle importante. Y la luna se volvió toda como sangre. No dice que la luna se oscureció. Dice que la luna se volvió toda como sangre. Y luego dice en el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos versículos describen las señales en 1755, 1780 y 1833. ¿De dónde viene esto de Apocalipsis 6 y el versículo 12 y 13? Pues tenemos que regresar a la fuente. Joel, el capítulo 2 y el versículo 31. De ahí viene Apocalipsis 6, 12 y 13.
Dice allí en el capítulo 2 y el versículo 31, y hay una palabrita muy importante aquí. El sol, estoy leyendo la Reina Valera del 60, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora escuchen bien. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, estas señales no son en la segunda venida, son antes. Y dice que el sol se oscurece y la luna se torna como sangre. El apóstol Pedro también citó esto en el libro de Hechos. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 20, en el día del Pentecostés. Encontramos que el apóstol Pedro citó este texto de Joel. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y maravilloso. Así que las señales que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833 se mencionan en Apocalipsis 6, 12 y 13 y en Joel el capítulo 2 y el versículo 31. Pero las señales que menciona el texto que estamos viendo aquí, que se mencionan en Mateo 24 y el versículo 29, tienen que ver con señales que anuncian la segunda venida de Jesús. Es decir, ocurren cuando Cristo viene por segunda vez. Ahora, volvamos un momentico al libro de Joel para ver algo muy interesante. Volvamos al libro de Joel y vamos a leer el capítulo 2 y los versículos 10 y 11. Si ustedes leen el contexto, está hablando de la segunda venida de Jesús. Es decir, en los versículos 2 hasta el versículo 10, está hablando de la segunda venida de Jesús. Y luego en el versículo 10 dice lo que va a ocurrir. Delante de él temblará la tierra. En Lisboa también hubo un terremoto. Se estremecerán los cielos. Ahora hay un detalle que no está, que no ocurrió en 1755. No solo aquí se va a temblar la tierra, sino se van a estremecer los cielos. Y el sol y la luna se oscurecerán. No dice aquí que el sol se oscurece y la luna se vuelve como sangre. Son señales distintas. Dice el sol y la luna se oscurecerán. Y no dice que las estrellas caen del cielo, sino que dice las estrellas retraerán su resplandor. Muy diferente que Apocalipsis 6, 12 y 13. Y luego en Joel 3 y el versículo 15 y 16, otra vez se mencionan señales que tienen que ver con la segunda venida, ya cuando Cristo viene en su segunda venida. Dice en el versículo 15 y 16, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Diferente que Apocalipsis 6, 12 y 13 y Joel 2, 31. Porque dice aquí que el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y ahora fíjense el temblor. Y temblarán los cielos y la tierra. En 1755 solo fue la tierra. Dice, temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahora, la razón por la cual traigo esta colación es porque después de haber estudiado todos estos textos, encontré una cita de la hermana White, dos citas de la hermana White, donde la misma hermana White parece contradecirse. Donde la hermana White parece decir que la señal de Mateo 24-29 se aplica a 1755, 1780 y 1833. Quiero leerles primero una cita a donde la hermana White dice que Mateo, Marcos y Lucas, cuando hablan de estas señales en los cielos, son las señales de en la segunda venida de Jesús. No son las señales de 1755, 1780, 1833. Quiero leerles esta cita, primeros escritos, página 41, porque la hermana White también a veces parece contradecirse, pero no se contradice.
cuando uno estudia y lee con cuidado. Aquí está la cita de Primeros Escritos, página 41. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la sacudida de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, así que Mateo, Marcos y Lucas hablan de señales en los cielos. El texto de Mateo 24, 29. Así que dice, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, es decir, los gobernantes terrenales. Ahora dicen, las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se moverán de sus lugares. No dejarán de existir, sino que serán sacudidos por la voz de Dios. Así que en esta cita la hermana White dice claramente que Mateo, Marcos y Lucas, cuando hablan de el sol se oscurece, la luna se oscurece y las estrellas se oscurecen, eso se refiere es a la segunda venida. Pero luego conseguí otra cita de la hermana White donde ella parece decir que Mateo 24, 29 y los pasajes paralelos en Marcos y Lucas se aplican es a 1755, 1780 y 1833. Y por un tiempo yo luché con esto y dije, bueno, ¿cómo explico yo esto? Que la hermana White en una cita dice que lo que dice Mateo, Marcos y Lucas, las señales en el sol, la luna y las estrellas, tiene que ver es cuando Cristo viene por segunda vez, mientras que en esta otra cita parece decir que son las señales que ya ocurrieron antes del juicio investigador. Esa cita está en el Conflicto de los Siglos, página 305. Muy interesante, ¿ves? Uno tiene que ser inquisitivo en su estudio y persistente y no rendirse. Yo podría haber dicho, bueno, la hermana White se contradijo porque en un lugar dice que estas son las señales de la segunda venida y en el dice que sucedieron antes de eso. Leo del Conflicto de los Siglos, página 305, con cuidado. No está hablando de lo que ocurrió en 1755, 1780 y 1833. No solo predecían las profecías, cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. No sé si captaron lo que está diciendo esto. Lástima que no puedo poner estos textos para que los puedan ver en la pantalla. Pero aquí la hermana White está hablando de dos cosas. Las profecías, dice ella, hablan de cómo se ha de producir la segunda venida. Y las profecías hablan de las señales que iban a anunciar que su venida iba a estar cerca. Dos puntos. Señales que anunciaban cuando estaba cerca y señales que ya indican que Cristo está viniendo. Ahora, luego la hermana White habla en cuanto a cómo se produce la segunda venida de Jesús. Sigue diciendo, Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Ahí está Lucas 21, 25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos 13, 24 al 26. Aquí ella está usando estos versículos para hablar de cómo ha de producirse la venida de Jesús. Luego, al final de la cita, la hermana White ahora habla de las señales que iban a anunciar que estaba cerca. Y va a citar Apocalipsis 6:12. Dice, en la última parte de la cita, el revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como saco de silicio, la luna se puso toda como sangre. Ahí está hablando de las señales de su pronta venida,
mientras que cuando cita los versículos de Lucas y de Marcos, está hablando de cómo ha de producirse la venida de Jesús. Así que leyendo con cuidado esa cita, uno se da cuenta que la hermana White en absoluto no se contradice. Ahora vamos a mirar la lección parte por parte. Ya les he dado varios ejemplos prácticos de la aplicación de los principios que vimos al principio. Ahora vamos a mirar la lección comenzando con el domingo. La lección del domingo, razones por aparentes contradicciones. Esa sección cita 2 de Timoteo 2 y el versículo 15. 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15. Dice allí en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Jehová. Ahora, si se puede usar bien la palabra de Jehová, significa que también se puede usar mal. Me interesa la forma como otras versiones traducen este versículo. Hay otra versión que dice, los que manejan correctamente la palabra de verdad. Otra versión dice, los que manejan con precisión la palabra de verdad. Otro dicen, enseñando el mensaje correctamente. Es decir, hay que manejar correctamente la Sagrada Escritura. Ese es el punto clave de la sección del domingo. Ahora, en la sección del domingo hay una cita de la hermana White muy interesante que la quiero leer. Mensajes Selectos, tomo 1, página 18 y 19. Les relato nada más al comienzo aquí, antes de leer esta cita, una experiencia que yo tuve cuando era niño. Yo tenía como 10 años. Vivía en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y vino un evangelista, el pastor Bobby Roberts, a tener una campaña evangelística. Y yo me sentaba siempre en la primera fila. Y en una reunión llegó un individuo, una visita, que en realidad yo nunca había conocido, y se sentó al lado mío. Y me dio un codazo y me dijo, ¿sabes que la Biblia tiene contradicciones? Que la Biblia tiene errores. Y yo le dije, porque mi papá me había enseñado que no, yo le dije, no, la Biblia no tiene errores, la Biblia es perfecta. Y entonces abrió la Biblia en Génesis 1 y el versículo 1, en la versión antigua de 1909, y dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Dice, eso está mal escrito, porque crió significa criar hijos, no significa crear. Así que la Biblia tiene errores. En ese tiempo, pues yo no sabía cómo era el proceso de inspiración, pero obviamente Dios no inspiró a las imprentas que imprimieron la Biblia. Ahora, la hermana White dice aquí, algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber algún error de copista o traductor? La hermana White dice, todo esto es probable. No dice solo posible, probable. Y los que son tan estrechos como para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarían listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada. Y aquí está el problema, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Todos los errores, estoy saltando un poquito hacia el final de la cita, todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, al menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Ahora vamos a la sección del lunes, tratando con dificultades honesta y cuidadosamente. En 1 Timoteo 4:16, que es el versículo que se presenta aquí, dice aquí el apóstol Pablo a su pupilo Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense, no solamente tener cuidado del mismo, sino de la doctrina. Persiste en ello, es decir, persiste en la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un pasaje interesante relacionado con este, que no menciona la lección, es 2 de Pedro 1,
y el versículo 19 al 21. Si quieren van ahí, segunda de Pedro 1 y el versículo 19 al 21. Está hablando de los pasajes proféticos de la Biblia. El apóstol Pedro acaba de relatar que él fue testigo ocular de la transfiguración. Él escuchó la voz que habló con el Señor Jesús desde el cielo. Es decir, yo vi y yo oí. Estas no son fábulas, esto ocurrió. Pero luego Pedro va a decir, hay algo más seguro que lo que dicen los ojos y lo que dicen los oídos. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que nuestros ojos y nuestros oídos. Sigue diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego dice, entendiendo primero esto es de primordial importancia, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay muchas interpretaciones privadas hoy en día por ahí, pero aquí Pedro está diciendo que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esa es la parte más importante de la lección del lunes. Ahora vamos a la lección del martes. El martes dice afrontar las dificultades con humildad. Hermanos y hermanas, cuando venimos a la Biblia, una de las mayores cualidades que necesitamos tener es humildad. Porque si venimos a la Biblia ya pensando que lo sabemos todo, vamos a inyectar nuestras opiniones a la Biblia en vez de dejar que la Biblia nos enseñe a nosotros. Esto me trae a la mente una historia del Antiguo Testamento. No está relacionada directamente con lo que estamos hablando, pero sí ilustra los principios de lo que estamos hablando. Me refiero a la experiencia de Nabucodonosor, lo que llamamos la locura de Nabucodonosor. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Daniel 4, 29 y 30, y luego vamos a leer los versículos 34 al 37. Hermanos y hermanas, toda nuestra sabiduría, nuestro cerebro, nuestros ojos para leer y nuestros oídos para oír, todo nos ha sido dado por Dios. No somos tan importantes y tan grandes nosotros y tan sabiondos nosotros. No. En realidad, toda la sabiduría e inteligencia que nosotros tenemos nos la dio Dios. No hay ninguna razón para nosotros pensar que somos súper inteligentes o que sabemos más que los demás. Por eso el apóstol Pablo dijo que el conocimiento infla. Mientras más nos educamos, más PhDs tenemos, pensamos que sabemos mucho y a veces no venimos a la Biblia con humildad. Dice allí en Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice que yo soy súper inteligente. Fíjense, todo esto lo hice yo para mi gloria. Y Dios está escuchando y está diciendo, así es la cosa. Tú no sabes que yo fui el que te di la perla de la razón para que pudieras hacer todo esto. Y ustedes saben lo que hizo Dios. Le quitó la perla que permitía que él pensara racionalmente. Y por 7 años se volvió vegano. Porque por 7 años comió hierba como los bueyes. Y el pelo le creció como las plumas de un águila. ¿Cómo habló Nabucodonosor después que recuperó la capacidad de razonar, la capacidad intelectual? Dice en el versículo 34,
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y ahora escuchen, y mi razón me fue devuelta. ¿Quién se la devolvió? Dios se la devolvió. Mi razón me fue devuelta. Y ahora ¿qué dice? Ay, qué grande soy yo, qué maravilloso soy yo. Alábeme todo a mí, todos a mí. No, dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y luego dice Nabucodonosor, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. No, me fue añadida, no es por la grandeza de él ahora. Y luego versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que esta historia ilustra la importancia de reconocer que todo conocimiento, toda sabiduría, la facultad de nuestra mente captar, todo se debe a Dios y no a nosotros mismos. Hay una nota en la lección, en esta sección de la lección muy interesante. Se encuentra en la Review and Herald, 22 de agosto de 1907. Quiero leerla ahora. Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Y luego dice ella, necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Ahora, la sección del miércoles, la lección del miércoles. Gálatas 6 y el versículo 9 es el versículo clave. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segamos, y si no, desmayamos. Este texto está hablando de la necesidad de ser persistentes y usa la ilustración de segar y de cosechar. Ahora, esta mañana por 2 horas yo estuve trabajando en una huerta comunitaria que tenemos aquí los empleados de nuestro ministerio. Hay un miembro de la iglesia que tiene un terreno bien grande y nosotros le pedimos a ver si estaba dispuesto de prestarnos ese terreno, y entonces sembramos toda clase de cosas. Sembramos tomates, sembramos pimentones, sembramos pepinos, sembramos cebolla, sembramos berenjena, muchas diferentes cosas. Hemos cuidado esa huerta desde que comenzó hasta que terminó. Ahora, ha sido un trabajo arduo, porque ¿qué hay que hacer? Primero hay que sembrar las semillas, luego hay que trasplantar las matas, luego hay que deshiervar, regar, fertilizar, podar. ¿Y cuál es el resultado del mucho esfuerzo? El resultado del mucho esfuerzo es la recompensa. Esta mañana me vine a casa con un montón de vegetales para comer directamente de la huerta. Así que el apóstol Pablo está diciendo que el estudio de la Biblia exige lo mismo, exige esfuerzo. No es que abrimos la Biblia y enseguida entendemos todo lo que la Biblia dice. Hay que perseverar en el estudio de la Biblia.
Ahora, quiero leer una porción de una nota de esta sección de la lección. Dice, conseguir algo siempre requiere tenacidad. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Las dificultades en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a ejercitar nuestro cerebro y la determinación y la persistencia con la que buscamos una solución revelan cuán importante es el tema para nosotros. Siempre que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y su mensaje, es un tiempo bien invertido. Ahora yo quiero darles un ejemplo práctico de la importancia de la persistencia. Por muchos años, cuando yo leía el libro de Génesis, capítulo 2, en cuanto al sábado, yo me preguntaba por qué razón es que Dios no le dio un mandato directo a Adán y Eva de que guardaran el sábado. En Génesis dice que Dios reposó el séptimo día y que Dios trabajó 6 días. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que Dios no le dijo a Adán y Eva, bueno, el séptimo día, guárdenlo como día de reposo? Ahora, la razón por la cual yo me preguntaba eso es porque muchos evangélicos decían, sí, pero Éxodo 20, eso es de los judíos, porque eso se lo reveló Dios a los judíos, los 10 mandamientos. Ahora estamos bajo la gracia. Y cuando uno los llevaba a Génesis y decía, no, pero el sábado se instituyó en Génesis, ellos decían, no, pero en Génesis no dice que Dios le dijo a Adán y Eva que reposaran. Dios le dijo, el texto dice sencillamente que Dios fue el que reposó. Así que ese era el sábado de Dios allá en Génesis, después se lo dio a los judíos. Y yo me preguntaba, si es tan importante el sábado, ¿por qué Dios no nos hizo más fácil la vida? Y dijo ahí en Génesis, Adán y Eva guarden el sábado, pues hubiera resuelto el problema, porque hubiera indicado que era para toda la raza humana. Y por años luché yo con esto, por averiguar por qué razón Dios no había dado un mandato. Y entonces un día estaba viajando a Panamá en un vuelo y llevaba conmigo el libro Patriarcas y Profetas. Me puse a leer Patriarcas y Profetas, el capítulo sobre la creación. Y de repente leí un parrafito que voy a compartir en unos momentos, donde yo dije, aquí está la respuesta a la pregunta que tenazmente he estado buscando por tanto tiempo, que me ha atormentado por tanto tiempo. Ahora, antes de entender cómo fue que yo entendí por qué razón Dios no dio un mandato, necesito hacer 2 cosas claras. En primer lugar, la palabra reposó en Génesis 2, 2 y 3 significa cesar. En realidad la palabra reposó no significa que Dios se acostó en una hamaca a tomar tiempo libre. No está describiendo la clase de reposo que tuvo Dios, sino que sencillamente la palabra Shabbat significa dejar de hacer algo. El séptimo día Dios no creó más. Dios dejó de trabajar el séptimo día. Y el segundo punto clave es que la primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trabajó 6 y Dios reposó el séptimo día. Es decir, la primera semana no es del hombre, porque el hombre no trabajó 6, ni tampoco dice el texto que el hombre reposó el séptimo, aunque yo creo que el hombre reposó, pero ya les voy a cubrir un poquito más ese asunto. Así que esas 2 premisas son vitales. La palabra reposó significa que Dios cesó, no creó más. Y la primera semana es la semana de Dios, porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. Ahora, lo que descubrí para mí fue revolucionario. Y es que el sábado, ese primer sábado, no llegó a ser santo sino hasta que terminó. Por toda mi vida yo había pensado que Dios santificó el sábado cuando el séptimo día comenzó. Es decir, Dios terminó su obra el 6º día y cuando comenzó el séptimo día Dios dijo, ahora este día es santo. Pero descubrí bíblicamente y con el Espíritu de profecía que el sábado no llegó a ser santo
sino hasta que el sábado terminó. Cuando Dios descansó todo el día y el día terminó, entonces fue que Dios lo hizo santo. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabes eso? Génesis 2 y el versículo 3. Voy a leerlo. Génesis 2:3, aunque lo conocemos muy bien. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Ahora, ¿por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Lo captaron? ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el día? Porque en ese día reposó. Fue el reposo de Dios lo que bendijo y santificó el día. Más claro aún, Éxodo 20 y el versículo 11. Dice allí que Dios trabajó 6 días y Dios reposó el séptimo, y por eso le mandó al hombre que hiciera lo mismo. Dice allí en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa? Dice que Dios reposó y por tanto, por eso dice, Dios lo bendijo y lo santificó. Ahora, ¿cuál es la cita que me ayudó a buscar esto en la Biblia? El espíritu de profecía. Dios nos dio el espíritu de profecía para iluminar nuestra mente, para darnos claves de cómo estudiar la Biblia. Quiero leerles una cita, la cita que leí en Camino a Panamá, que me abrió el panorama. Patriarcas y Profetas, página 28. Ahora necesito hacerle una aclaración. Si ustedes leen la cita en el libro rojo, van a encontrar que la cita está mal traducida, pero está corregida la traducción en la versión electrónica. Si van a la versión electrónica de los escritos de la hermana White en la computadora, corrigieron la traducción. Ahora, a veces hay errores de traducción en los escritos de la hermana White de inglés a español. La mayoría de los errores son sin consecuencias, no son importantes. Pero esta traducción errada es muy importante. ¿Qué dice esta cita? La voy a leer como aparece en la versión electrónica. Escuchen con cuidado. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Ahí sí no hay duda. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? ¿Cuándo lo apartó Dios como día de descanso para el hombre? No cuando ese primer sábado comenzó, sino cuando ese primer sábado terminó y Dios lo santificó. Allí es que el día sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre. Ahora, ¿por qué no le mandó Dios entonces a Adán y Eva que guardaran el sábado? Tengo 6 razones. Y ojalá yo hubiera sabido esto muchas veces que me encontré con protestantes, con evangélicos, con pentecostales, que me decían, pero ahí no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado, dice que Dios reposó. Más adelante Dios le dio el sábado a los judíos. ¿Por qué es que Dios no mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado? Bueno, déjenme preguntarles, ¿podía Dios darle a Adán y Eva lo que él creó los primeros 6 días sin antes haberlo creado? ¿Podía Dios haberle dado lo que hizo los primeros 6 días a Adán y Eva sin antes crearlo? No, obviamente que no les podía dar lo que no había creado. ¿Podía Dios darles a Adán y Eva el sábado sin antes crearlo? No. Primero tenía que él reposar o cesar el sábado, crear el día sábado, el séptimo día, para luego poder dar al hombre lo que él había hecho. En segundo lugar, y esto es muy importante, Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que guardaran ese sábado santo, porque el primer sábado no fue santo, sino hasta que terminó. Dios no podía decirle a Adán y Eva cuando estaba comenzando ese primer sábado, Adán y Eva, guarden el sábado porque es santo. No era santo todavía, porque llegó a ser santo cuando el día terminó. En tercer lugar,
Dios no le podía decir a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado porque Dios primero tenía que darles el ejemplo. Dios primero ejemplificó cómo guardar el sábado y luego entonces le digo a Adán y Eva, ustedes ya vieron lo que yo hice este primer sábado, ahora la próxima semana ustedes van a hacer lo mismo que me vieron hacer a mí. Otro punto muy importante es que Elena White, como le mencioné, deja claro que Dios reposó o cesó, santificó el día y luego se lo entregó al ser humano. El último punto que quiero tratar en este particular es por qué guardamos el sábado. Esta cita de Patriarcas y Profetas, página 102, es muy interesante. Dice aquí, los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. Ahora, ¿por qué le dio Dios al hombre los primeros 6 días como días de trabajo? Aquí viene la explicación. Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Es decir, Dios le dice al hombre, ustedes ahora van a trabajar 6 porque yo trabajé 6. Y luego habla del séptimo día. Dice, en el día séptimo, el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. Cuando nosotros reposamos el sábado, ese no es nuestro reposo. Estamos conmemorando el reposo del Creador. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conmemorar el reposo del Creador sin que antes el Creador haya reposado? Primero Dios tenía que reposar para que nosotros pudiéramos conmemorar el reposo de Dios. El punto más claro aquí, hermanos y hermanas, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Escuchen, voy a decir algo que tal vez les sorprenda. El cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir de la segunda semana de la historia. ¿Qué dije yo? El cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir de la segunda semana. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es eso, pastor? Porque el mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, como yo trabajé 6 y reposé el séptimo. Así que fíjense, el hombre no había trabajado 6, ¿correcto? El hombre no había trabajado 6. Así que si el hombre no había trabajado 6, ¿cómo podía él entonces reposar el séptimo en conmemoración del reposo del Creador? Ahora, lo que está diciendo Dios es esto. Yo trabajé 6, cesé el séptimo, Dios creó la semana, habiendo trabajado 6 y cesando el séptimo, y entonces Dios le dio a Adán y Eva la semana. Y les dijo, ahora ustedes van a trabajar 6 y el próximo sábado ustedes van a reposar conmemorando el reposo que tuve yo ese primer sábado. Ahora, necesitamos entender algo. Adán y Eva no estaban trabajando el séptimo día. No cabe duda de que ellos el séptimo día sábado estaban reposando con Dios, porque es inconcebible que Dios estuviera cesando y Adán y Eva estuvieran trabajando. Pero el mandato de guardar el sábado vino cuando el día terminó, ya era santo y Dios dice, ahora les doy la semana, ustedes ahora trabajan 6, los siguientes 6 y el siguiente séptimo día ustedes van a seguir el ejemplo que yo les di. Pastor, perdón que lo interrumpa. ¿Hasta qué hora tenemos con usted? ¿Cómo? ¿A qué hora nos tiene que dejar? Bueno, yo estoy casi terminando la lección y Sí. tendría que irme por ahí en una media hora después. O sea, para nosotros en este momento es 10:44. Oh, ya es demasiado tarde. Entonces dejemos la última parte de la lección, la parte del jueves, y ya ustedes la han estudiado, y dejemos unos 10 minuticos para preguntas. Exacto, o sea que usted 1 o 2 minutitos antes de las 11 se tiene que ir.
¿Está bien? Bueno, ustedes tienen culto a las 11, así que Tenemos habría que... culto, podemos extendernos unos minutitos, pero no mucho, porque tenemos esperando No, también otro yo invitado, podría, pero no hay ningún problema. Yo podría estar, digamos, hasta las aquí horas 6:15, que allá serían bueno, las 11:15. bueno, No hay problema. bueno, vamos a tratar de aprovecharlo, vamos a tratar de exprimirlo, pastor, literalmente hablando. Estamos agradecidos por por el repaso de la lección, la verdad que el tema da para mucho y usted lo ha recién demostrado. Así que ahora vamos a abrir esta sección de preguntas y respuestas, ya veo una mano levantada. También queremos decirle a nuestros hermanos que están mirando a través de Facebook, si tienen algunas preguntas, por favor, manden a través de Facebook su pregunta y vamos a tratar en este corto tiempo que tenemos de tratar de dársela al pastor y poder responderla. Así que tenemos una mano, yo vi una, recuerden, estamos en Zoom, no podemos verlo a todos, así que voy a tratar de organizar y ver si podemos compartir con todo este momento. Así que le voy a pasar la mano ahora a Víctor González, que vi que levantó la mano, si tiene una pregunta, o Berito, por favor el micrófono, actívelo. No, yo lo único que quería levantar la mano para recordar, ¿no es cierto?, que tenemos el invitado para el culto divino, entonces Sí, no nos por pasemos eso, más no allá pasemos del mucho, tiempo exactamente. normal, please. Sí, exacto. Y yo levanté mi mano para saludar y agradecer al pastor. Ah, bueno, muy bien, gracias, gracias. Bueno, ahí hay una mano, Miguel Flamengo. A ver, adelante. Que aprovechando al pastor que tenemos ahora, sería bueno dar el mayor tiempo que podamos para poder aprovechar, pues está muy, pero muy interesante lo que nos ha explicado esta mañana. Gracias. El hermano que acaba de hablar parece un cardenal. El hermano Miguel parece un cardenal. Lilian levantó la mano. Bueno, sí, Lilian, por favor. El micrófono. Ajá. Ahí está, ahora sí. Sí, el pastor decía que Mateo 24:29 no decía que las estrellas caen, pero yo estoy leyendo aquí que dice también que las estrellas caerán. Dice que... 24:29. ¿Qué dice? Que las estrellas caerán. Mateo 24:29. Sí. Bueno, la hermana, como la cita que leí de los escritos de la hermana White, dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Es decir, el punto es que no van a estar a donde están ahora y por eso es que durante los 1000 años el planeta va a estar en tinieblas. Es decir, las estrellas se van a desquiciar. En cierto sentido, las estrellas están cayendo porque están siendo esparcidas quién sabe a dónde en el universo. Y la hermana White dice que no van a desaparecer, es decir, no van a quedar destruidas, sino que van a ser dispersadas. Y cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, va a tomar el sol, la luna y las estrellas y los va a ubicar otra vez a donde deben estar. Okay. Gracias. ¿Cómo no? Buena pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra persona que quiera preguntar? Porque si no, si tienen una pregunta y no la estamos viendo, por favor, conecte su micrófono y podemos escucharlo. Daniel Orellana. Sí, adelante, Daniel Orellana. ¿Qué tal, pastor? Feliz sábado. Una consulta respecto a Apocalipsis. Nosotros cuando hablamos del milenio lo tomamos literalmente a esos tiempos de años. Porque acá no sería correcto aplicar el principio día por año que solemos aplicar en profecía. Bueno, es una excelente pregunta. Parecemos contradecirnos en ese aspecto, pero no es así. Porque la Biblia misma usa el principio día por año para aplicarlo al milenio. Internamente la Biblia lo hace. Vamos al libro de Isaías. Isaías, el capítulo, a ver aquí, Isaías, el capítulo 24, Isaías 24, y los versículos 21 al 23. 21 al 23 dice: acontecerá en aquel día, que está hablando de la segunda venida, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Quién es el ejército de los cielos? Los ángeles.
y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Es decir, va a castigar a dos grupos, al ejército de los cielos y a los reyes de la tierra. El ejército de los cielos son los ángeles, tiene que ser los ángeles impíos. Luego dice en el versículo 22, ¿cuál es el castigo? Serán amontonados como se amontona a encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Eso es lo que va a pasar con Satanás, con sus ángeles y con los impíos durante el milenio. Y luego dice, y serán castigados después de muchos días. ¿Cuántos son los muchos días? 1000 años. Y luego, si recuerda, después que Satanás y sus ángeles son encarcelados, porque dice Satanás será suelto de su prisión, después que son encarcelados durante el milenio, en el capítulo 21 y 22, aparece la Nueva Jerusalén y dice que no hay necesidad de sol ni luna en la Nueva Jerusalén. Y eso es lo que dice el siguiente versículo, el versículo 23. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que Isaías dice, serán castigados después de muchos días. Apocalipsis interpreta los días como 1000 años. Así que internamente la Biblia misma usa el principio, días en Isaías son años en el libro de Apocalipsis. Muy bien, muchas gracias, pastor. ¿Cómo no? Bueno, vamos a Juan tratar de que Murillo. todos participen, sí. Hay un hermano que Juan está Mu- levantando la manito desde Colombia, Wilson, y vamos a permitirle a él, si Está se Juan desbloquea. Y Walter también. Pastor, buenas noches aquí de Colombia. Quería hacer una pregunta muy sencilla. ¿La falsificación o imitación de la segunda venida va a ser después que se acabe la gracia o antes de esta? Gracias, pastor. La falsificación de la segunda venida ocurre después del cierre de la gracia. Y tal vez puedo ampliar un poquito ese asunto, porque Mateo 24 está en orden cronológico. En Mateo 24, la gran tribulación empieza en el versículo 21. Y la falsificación de la segunda venida se encuentra en el versículo 24 hasta el versículo 27. Es decir, que la falsificación de la segunda venida viene después que comienza la gran tribulación. Además de eso, la hermana White coloca la falsificación de la segunda venida en el capítulo El tiempo de angustia. Y comienza el capítulo El tiempo de angustia con el cierre de la gracia. Ustedes pueden leerlo en la primera página del capítulo sobre el tiempo de angustia. Ahora, yo sé cuál es la objeción que la gente ofrece. La gente dice, bueno, pero ¿por qué Satanás va a falsificar la segunda venida después del cierre de la gracia si ya todos los fieles están sellados y Satanás sabe que no los va a poder engañar? Y la respuesta es muy sencilla, porque Satanás es Satanás y él cree que él puede contrariar la palabra de Dios. Déjenme darles un ejemplo, otro ejemplo. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que después del milenio, cuando resuciten todos los impíos, él y los impíos no van a poder vencer la ciudad, la Nueva Jerusalén? ¿Creen que Satanás sabe eso? No. Pues claro que lo sabe. Si no lo sabe, no es muy inteligente, porque lo puede leer en Apocalipsis 20, donde dice que cuando se vayan a tratar de atacar la ciudad, que va a caer fuego del cielo y lo va a consumir. Entonces la pregunta es, si Satanás ya sabe por la Biblia que no va a poder conquistar la ciudad, ¿por qué va a organizar a las tropas para atacarla? Porque Satanás es Satanás y él cree que por lo menos una vez en su vida va a poder contrariar lo que dice Dios. Y la falsificación de la segunda venida, él sabe que los sellados están sellados, que la Biblia dice que no van a ser vencidos, pero Satanás dice, tal vez una vez voy a poder contrariar lo que Dios dice. Así que después del cierre de la gracia, por dos razones: por la cronología de Mateo 24 y, en segundo lugar, porque aparece en el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Gracias, pastor, por la muchas respuesta. Tenemos varias preguntas, vamos a tratar de comprimir todas las preguntas y tratar de dárselo al pastor. Pastor, vamos a pasarle a Juan Murillo, que estaba esperando, por favor, que pueda hablar, y después vamos a ir a Facebook, que están llegando preguntas para responder, y vamos a continuar aquí en Zoom. Adelante.
Bueno, pastor, yo ya he hablado con usted, es un privilegio siempre poder compartir con usted, pastor. Tengo 3 preguntas, pero entonces usted puede responder la que usted vea más pertinente para el grupo. Una es respecto a la abominación desoladora o asoladora que menciona Mateo 24, se me perdió el versículo, Mateo 24 menciona 15. acerca de la, versículo 15. Y cuando uno pues estudia Daniel, pues pareciera mencionar esto en relación al sistema del cuerno pequeño. ¿Cómo podría uno pues mirar a ubicar eso? Si en el tiempo de Jesús, para el año 70, después de Jesús, o para el periodo que la Biblia habla sobre el sistema del cuerno pequeño, o Daniel 11. Otra pregunta es en relación a la creación. Usted mencionaba ahorita acerca del sábado y se me vino así como esta pregunta respecto a si el sábado de Génesis 2 fue el primer sábado que se celebró en adoración, o antes de existir el planeta Tierra ya se adoraba en sábado en el cielo. Y en ese contexto también, en Génesis 1, también lo de la palabra en el principio, en hebreo no tiene artículo definido. Entonces algunos dicen que ese principio es previo a los 7 días de la semana. Son como las 3 preguntas así. Pero usted puede responder pues la que vea más pertinente para nosotros aquí, pastor. Gracias, Juan. Pastor. La pregunta más compleja de las 3 es la primera. La primera tiene que ver con el asunto de si la abominación asoladora se aplica al periodo de dominio papal o se aplica al final de la historia. En realidad, encontramos que la abominación asoladora, su primera aplicación es en la destrucción de Jerusalén, literalmente en el año 70. Ahí vino Cestio Galo en el año 66, circundó la ciudad, luego se apartó sin ninguna razón, según Josefo. Nosotros sabemos que sí hubo razón. Los fieles cristianos en la ciudad tomaron eso como la señal para huir de la ciudad. La abominación asoladora fueron las legiones romanas que tenían en sus estandartes un águila con una orla redonda que representaba el dios Sol Mitra. Las clavaban en el suelo, las rendían adoración. Cuando los cristianos en la ciudad vieron esto, huyeron de la ciudad y luego regresaron las legiones romanas y los que se habían quedado fueron destruidos, a la mayoría. La segunda ocasión en que se cumple la abominación asoladora, en realidad es la gran tribulación, es una tribulación que se compone de 2 partes. La parte primera son los 1260 años y la parte segunda es cuando el papado recupera su poder. Entre esos 2 puntos hay una pausa. Te doy una ilustración. Puedes tener un DVD player, ¿sabes lo que es un DVD player, verdad? Donde pones los DVDs para ver el DVD en la pantalla. Tú metes el DVD y tú empujas play, tocar, y empieza la película. Determinado momento tú dices, bueno, yo tengo que hacer algo y empujas pausa. La película se para. Varias horas después regresas y dices, voy a empujar play otra vez. Y empujas play de nuevo. Es la misma película, con 2 partes y una pausa entre medio. La gran tribulación es una sola tribulación con una pausa en el medio. Ahora, ¿cuál es la abominación asoladora durante el periodo del dominio papal? La abominación asoladora es el cambio del día de reposo del sábado al domingo, al día del sol. En la aplicación final, en la continuación de la gran tribulación, la señal será cuando los Estados Unidos, cuyo emblema es el águila, imponga por ley la observancia del día del sol. Esa será la señal de que el pueblo de Dios ha llegado el momento de huir de las grandes ciudades y prepararse para huir de las más pequeñas. Así que la abominación asoladora se aplica, tiene una doble aplicación en realidad, a la destrucción de Jerusalén y a las 2 fases de la gran tribulación,
los 1260 años y la gran crisis final. Ahora, las otras preguntas las puedo responder rápidamente. De si el sábado existía antes de la creación, les voy a ofrecer mi opinión, no una así dice Jehová, porque no he encontrado ningún lugar que revele claramente esto. Yo creo que lo que hizo Dios fue sincronizar el universo para que el sábado caiga en todas partes en el universo al mismo tiempo. Esa es mi opinión. Ahora, en cuanto al principio de Génesis 1 y el versículo 1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, de si el planeta existió aquí antes de la semana de la creación como planeta, o si Dios creó el planeta y también la semana de la creación al mismo tiempo, en realidad no importa. Lo que importa es si Dios creó este mundo hace unos 6,000 años. Eso es lo que es importante. Te doy una ilustración. Supongamos, ¿quién sabe cuánto tiempo ha estado Marte ahí? Supongamos que en determinado momento Dios diga, bueno, yo lo que quiero es, yo quiero habitar a Marte. Entonces yo voy a crear en Marte un mundo en 6 días y voy a reposar el 7º. ¿Habría algún problema con que Marte hubiese estado ahí 10 millones de años? Ningún problema. La clave es, ¿hace cuánto tiempo fue la semana de la creación? No lo que ocurrió antes de la semana de la creación. Y que esos fueron periodos literales. Eso. Así que te contesté las 3. Gracias, Pastor, por la respuesta. Ahora, son las 11. Víctor González, 5 minutos más podemos tener, pregunto, porque tenemos al invitado. 5 minutos, ¿está bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, 5 minutos, Pastor. Y ya tenemos que pasar a nuestro próximo invitado. Pregunta de Facebook. Tenemos sobre la música. ¿Qué música agrada a Dios? Solamente los himnos del himnario podemos escuchar. Y la otra pregunta también de Facebook. La misma pregunta hace esta persona. Apocalipsis 15:8. Parece que el templo se cerrará por un tiempo, luego como que se abre. ¿Podría, por favor, explicar eso? Bueno, en cuanto a la música, ese es un tema para largo. Pero la pregunta específicamente tiene que ver con el himnario adventista. El himnario adventista no santifica los himnos. La gente me ha acusado de creer que solamente podemos cantar himnos del himnario adventista. Eso es una acusación falsa. Hay muchos himnos y coros que han sido creados en los últimos años que son perfectamente apropiados. No necesariamente tienen que estar en el himnario adventista. La clave es que tengan buena calidad de música, que enfatice la melodía más que el ritmo, que enfatice, que no sea continuamente sincopada, etcétera. Así que uno tendría que hablar mucho tiempo en cuanto a las pautas de la buena música, pero la respuesta es que uno no solamente puede cantar los himnos del himnario, pero tiene que tener cuidado de la música que acompaña a la música que uno está cantando. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Apocalipsis 15:8, aparentemente, dice que da a entender como que se cerrará por un tiempo el templo y después es como que se vuelve a abrir. Y pediría un poco si puede hablar un poquito de ese. Apocalipsis 15:8. Rápidamente, ese versículo está hablando del cierre de la puerta de la gracia. Empieza en el versículo 5 hasta el versículo 8. Ahora nosotros podemos entrar al templo celestial por fe. Podemos venir al trono de la gracia en el cielo. Por fe, claro, no físicamente, pero por fe podemos ir allá. Pero llega un momento cuando nadie va a poder enviar sus pecados al santuario. Cuando se cierra la gracia, ya Cristo no será intercesor. El templo se va a llenar de humo, nadie va a poder entrar al templo, es decir, nadie va a poder entrar por fe para reclamar a Cristo como intercesor para perdón de pecados hasta que estemos en el cielo. Y la hermana White dice que los 144,000 van a entrar al templo. La gran muchedumbre le servirá día y noche en su templo. Así que allí sí se podrá entrar en el templo físicamente, allá cuando estemos en el reino.
Gracias, pastor. Y la última, y con esta cerramos, la última pregunta de David Venegas, y ya vamos a cerrar esta sección. Perdón por no poder atender todas las preguntas. Lo que por ahí podemos hacer, pastor Bor, si le parece, le podría mandar todas las preguntas que me están llegando. Por ahí se los puedo mandar a usted y por ahí después me puede contestar a través de email y lo podemos reenviar a todas estas personas. ¿Qué le parece? Eso está un poco difícil porque el problema es que tenemos, mándemelas de todas maneras, tenemos un programa por nuestro canal de televisión, Zoom TV, SUM TV, pueden bajar la aplicación, se llama Me Gustaría Saber, donde contestamos preguntas que la gente nos envía. Es Zoom TV, sumtv.org. Y ahí pueden ver el programa y pueden mandar sus preguntas y entonces nosotros las contestamos. Pero me llegan decenas y decenas de preguntas, así que es difícil contestar todas esas preguntas y enviártelas. Pero de todas maneras, y las podemos contestar en el programa. Bueno, perfecto. Bueno, entonces sí, David Venegas, la última pregunta y con esto estamos cerrando Escuela Sabática. Buenos días, pastor. Bueno, feliz sábado. Gracias, mire, igualmente. Mi pregunta tiene que ver con, muy directo, muy ad hoc con la lección de esta semana, que es textos difíciles, y en relación a una corriente que están naciendo en la iglesia adventista hoy día, muy asociada al universalismo. Y, por ejemplo, donde toman el fuego de Apocalipsis 29 como un fuego refinador y no consumidor, como el de Malaquías 3. Entonces, hay gente que, bueno, el universalismo dice que todos vamos a ser salvos, ¿cierto? Aludiendo a ese fuego refinador, que sabemos que en Apocalipsis 9 no es refinador, sino es consumidor. Entonces, en relación a este tema, ¿qué nos puede decir usted y cómo nosotros estar firmes? Porque también hay gente que está siendo confundida y engañada. Lo que pasa es que la gente no considera toda la evidencia de la Biblia. Hay fuego refinador. Por ejemplo, Job 23:10. En el Salmo 48 hay un texto que habla del fuego como refinador. Pero la Biblia también habla de fuego que consume y destruye. El fuego, por ejemplo, que destruyó Sodoma y Gomorra. Malaquías al capítulo 4 dice que serán vueltas cenizas, no les dejarán ni raíz ni rama. No hay manera de uno escaparse de que hay fuego que va a consumir a los impíos. Ezequiel 28 dice que Satanás será reducido a ceniza y no será más. Los que dicen esto, uno no entiende cómo están leyendo. Están leyendo la Biblia conforme a sus deseos, sus propias concupiscencias. Porque si todos se van a salvar, entonces yo puedo vivir ahora como me dé la gana y de todas maneras me salvo y no me pierdo. Es una doctrina de Satanás para que la gente pueda pensar que pueden vivir como les dé la gana ahora y también heredar la vida eterna. Pastor, es que dice que se quema el hombre de pecado, se quema Satanás y sale Lucifer. En ninguna parte de la Biblia dice esa es pura especulación. Sí. Hay que llevarlos a la Biblia. Cuando la gente dice esas cosas, hay que llevarlos a la Biblia, a los textos bíblicos y mantenerlos allí. Porque esas son puras especulaciones. Ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. Bueno, gracias, pastor. Gracias. Gracias. Ya es tiempo de que podamos pasar a la parte del sermón. Estamos agradecidos porque nos dedicó este tiempo. Por ahí en un futuro podemos por ahí contactarlo nuevamente y hacer esto, por ahí con un poco más de tiempo, coordinando con usted. Pero gracias, pastor. Estamos muy agradecidos por su colaboración. Que Dios lo siga bendiciendo. Con mucho gusto. Igualmente, Erwin. Bueno, le voy a pedir a nuestra hermana Teresa si está conectada.